Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 64 del curso de geometría. En esta segunda parte de esta lección vamos a demostrar este teorema, que de hecho son tres, que dice lo siguiente: si consideramos la altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, primero, los triángulos que quedan determinados son semejantes entre sí y lo son al triángulo original. La medida de dicha altura es la media proporcional entre las medidas de los segmentos en los que queda subdividido la hipotenusa. Y la medida de cada cateto del triángulo rectángulo original es la media proporcional entre la medida de la hipotenusa y la medida del subsegmento en la hipotenusa adyacente al cateto considerado. Según vayamos haciendo la demostración, nos va a ir viendo qué es lo que nos está diciendo cada uno de esos teoremas. Mire, el primero, la demostración del primero. Para eso vamos a considerar un triángulo ACB rectángulo, este que está aquí, el ACB rectángulo, porque fíjense que tiene un ángulo recto en el vértice C. Y considere el segmento CD perpendicular al segmento AB. Este segmento que está aquí, que parte del vértice C hasta el lado AB de ese triángulo, es perpendicular a ese lado del triángulo, y por lo tanto, esa es la definición de una altura. Así que la medida de CD, como dice aquí, es la altura de ese triángulo ACB sobre su hipotenusa. Bueno, pues fíjense que el teorema lo que dice es que esa altura determina dos triángulos que resultan que van a ser semejantes, cada uno de ellos al original, y también van a ser semejantes entre ellos. Eso es lo que dice aquí. Queremos ver que el triángulo ACB, el original, es semejante acá a los dos, esos triángulos que quedan determinados por esa altura CD sobre la hipotenusa AB, y ellos dos a su vez son semejantes entre sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, como el ángulo CBA, este que está aquí, dice que es un ángulo agudo, ¿verdad? Que es agudo, en común a los triángulos rectángulos ACB, el original, y el CDB, este que está aquí, ¿verdad? Pues entonces hay un problema de práctica que se le da para esta parte del curso, que dice: si usted tiene dos triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo entre ellos en congruentes, ya los dos triángulos rectángulos van a ser semejantes. Pues miren, como hemos visto que este triángulo rectángulo ACB, que es el original, y este que determinó la altura CD sobre la hipotenusa AB aquí, pues como tiene este ángulo en común, ¿ves? Dice que ese ángulo está tanto en el triángulo grande como este triángulo de acá. Pues entonces esos dos triángulos rectángulos tienen ese ángulo en común y por lo tanto va a ser congruente en los dos. Y por ese problema que les acabo de decir, los dos triángulos van a ser entonces semejantes. ¿Ves? El triángulo ACB, el original, va a ser semejante a este que está acá. ¿Cómo demostramos que también el original, el ACB, es semejante a este otro triángulo que está acá? Pues miren, ahora consideramos el ángulo CAB, este que está aquí. Pues vemos que ese ángulo que está aquí es un ángulo agudo que está en común a los triángulos el original, ¿verdad? Está en el original, y también en el CDA, ¿verdad? Así es que, como también son dos triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo en común y por lo tanto congruentes en los dos, van a ser semejantes entre sí. Así que los triángulos ACB y el CDA van a ser también semejantes. Bien, así que hemos demostrado que cada uno de estos dos triángulos en que queda subdividido el triángulo original debido a esa altura sobre la hipotenusa son semejantes al original. ¿Cómo vemos entonces que son semejantes entre sí? Bueno, pues miren, como hemos visto que esos dos triángulos, el CDB, este que está acá, y el CDA, este que está acá, ambos son semejantes al ACB, al original, pues entonces eso quiere decir que esos dos triángulos, este que está aquí y este que está aquí, tendrán sus ángulos correspondientes congruentes al tenerlos congruentes con el triángulo grande, ¿verdad? Fíjense, este triángulo es semejante al original, pues sus ángulos son congruentes con los del original. Este triángulo es semejante al original, pues sus ángulos serán congruentes al del original. Y como ambos tienen ángulos congruentes a un mismo triángulo, pues entonces tendrán entre ellos los ángulos congruentes también. Y si dos triángulos tienen ángulos congruentes, esa es una condición suficiente para que los dos triángulos sean semejantes. Ahí tenemos, ¿eh? Fíjense cómo dice: tendrán sus ángulos correspondientes congruentes al tenerlos correspondientemente
congruentes a los del triángulo original ACB. Luego, al tener sus ángulos congruentes, esos dos triángulos, el CDB, este que está acá, y el CDA, este que está acá, serán semejantes, ¿verdad? Bien, pues ya está probado el teorema que dice que, si usted considera esa altura sobre la hipotenusa, el triángulo original queda dividido en dos triángulos, cada uno de los cuales es semejante al original y también son semejantes entre ellos. Vamos a ver cómo demostramos la segunda parte que dice que dicha altura, la medida de esta altura, es la media proporcional entre los segmentos en que queda subdividida la hipotenusa. O sea, esta altura, la medida de esa altura va a ser la media proporcional entre este segmento y este segmento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues miren, como esos dos triángulos, el CDA este que está acá y el CDB este que está acá, acabamos de demostrar que son semejantes, podemos establecer la siguiente proporción entre sus lados homólogos. Vamos a borrar acá arriba. Recuerde que si no tuvo tiempo de copiarlo, pues de un poco atrás, lo detiene y copia, porque estas demostraciones, todos estos comentarios, ejemplos, etcétera, es muy importante que usted los tenga en su cuaderno. Pues podemos establecer la siguiente proporción entre sus lados homólogos. O sea, los lados que ahora son correspondientes y por lo tanto proporcionales, ¿verdad? Porque son semejantes. Yo voy a coger la medida del segmento AD, que fíjense que es un cateto en este triángulo CDA de acá, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre el otro cateto de ese mismo triángulo, entre la medida del segmento CD, ¿verdad? O sea, estoy dividiendo la medida de este cateto entre la medida de este cateto en este triángulo rectángulo que tengo aquí a la izquierda, ¿okay? Y vamos a ver a qué será igual la división de cada medida de aquellos lados en el triángulo de acá. Bueno, pues como yo dividí cateto entre cateto, tendría que dividir para el triángulo de acá cateto entre cateto. Pero ¿cuál cateto corresponde a cuál cateto? Miren, fíjense. Vamos a hacer aquí un pequeño análisis. Yo tengo este triángulo de acá, ¿verdad que sí? El A, el D, el CDA, que es rectángulo, ¿verdad? Y dividí esto entre esto. Si yo cojo ahora este otro triángulo y lo coloco de otra manera, ¿verdad? Para ver qué lado corresponde a qué lado y por lo tanto cuáles son las parejas de lados homólogos, ¿verdad? Fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a coger este segmento, que es la altura esta, que es un cateto de este triángulo de acá también, y lo voy a mover aquí para que quede en la misma posición de este cateto que está aquí, ¿verdad? O sea, este CD lo muevo en esta posición, me quedará aquí el C y el D, y entonces este lado, el C, el D, B, queda así, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo recto de ese triángulo que hemos movido aquí, lo tenemos aquí, ¿verdad? Pues fíjense, si yo dividí este cateto entre este cateto entre este cateto de este triángulo de acá tendré que dividir en este triángulo de acá, que lo localicé de esta manera. Recuerde que eso yo lo puedo hacer por el primer postulado del curso. Usted puede mover cualquier conjunto de puntos en el espacio como usted quiera, sin necesariamente cambiar las posiciones relativas de los puntos en ese conjunto de puntos, ni las medidas a las cuales son sometidas. Pues fíjense, si yo dividí este cateto entre este cateto, el lado homólogo, el que corresponde a este, en ese triángulo es este cateto de acá. Así que tendría que dividir acá la medida del segmento CD, que es ese cateto que está allá abajo, de ese triángulo CDB, entre la medida de este cateto que está aquí, ¿verdad? Porque es que entre el cual yo dividí, ese sería el correspondiente a este cateto en el triángulo grande, ¿verdad? Y el triángulo sería el DB, el lado DB. Pues fíjense esa proporción. Recuerden que una proporción está compuesta por los extremos y los medios. Y fíjense que en esa proporción los medios resultaron ser iguales. Y en álgebra elemental, bien al final del curso, cuando estudiamos las razones y proporciones, dijimos que cuando en una proporción los medios son iguales, a ese valor de ese medio que aparece tanto aquí como aquí se le llama la media proporcional entre estos otros valores que aparecen en los extremos de la proporción, ¿okay? Así que podemos concluir luego, ¿verdad?, por la definición que vimos en álgebra elemental sobre lo que es la media proporcional. Vea que la medida del segmento CD, que es precisamente esa altura de ese triángulo sobre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, es la media proporcional
entre estos valores. La medida de AD y la medida de DD. Ahora, ¿qué son estos segmentos AD y DD? Cuya medidas, ¿verdad?, tienen como medida proporcional a la medida de CD. Pues miren, AD es este subsegmento en que quedó subdividida la hipotenusa de ese triángulo rectángulo debido a esa altura. Y DB o BD es este otro subsegmento en que ha quedado subdividida la hipotenusa AB por esa altura, ¿verdad? Y eso es lo que dice el teorema. Dice, mire, esa altura, la medida de esa altura es la media proporcional entre los segmentos en que quedó subdividida la hipotenusa. Pues ahí está la demostración de la segunda parte. Vamos a la demostración de la tercera. Ahora recuerde, si necesita volver atrás para copiar, pues lo hace, le da pausa y copia antes de seguir, para que tenga toda la prueba completa con sus detalles escritos, ¿ok? Vamos a la demostración del tercero. Bueno, vimos que el triángulo ACB, ese triángulo rectángulo original, es semejante, digamos, al triángulo CDA. Es semejante a este triángulo rectángulo que está aquí, ¿verdad? Y también, claro, semejante a este triángulo rectángulo que está acá. Pero vamos a considerar la posibilidad, de hacer caso, en que este triángulo rectángulo original es semejante a este triángulo rectángulo que está ahí a la izquierda. Bueno, pues si son semejantes, yo puedo establecer unas proporciones entre sus lados homólogos, ¿verdad? Porque los lados de los polígonos en general semejantes son proporcionales, ¿verdad? Así es que, entonces, podemos establecer la siguiente proporción entre sus lados homólogos. Y mire los lados que yo voy a escoger para hacer la razón, la primera razón. Voy a coger la medida de esta hipotenusa del triángulo original, ¿ok? La medida de esa hipotenusa del triángulo original. Y lo voy a dividir entre la medida de este cateto AC en el triángulo original. Entonces yo tendría que ver qué dos medidas yo tengo que dividir aquí en el triángulo CDA. Pues tienen que ser los lados homólogos, ¿verdad?, de estos. Estos son los del triángulo original grande, el AB y el AC. Tengo que ver en este triángulo pequeño, ¿verdad?, rectángulo pequeño que está ahí, cuáles son los lados homólogos que le corresponden al triángulo rectángulo grande original, ¿verdad? Pues mire, fíjense que yo cogí aquí el triángulo este original, el ACB, ¿verdad?, que es más o menos una cosa así. AB, ACB, tenía un ángulo recto aquí. Y dividí esta hipotenusa, su hipotenusa, entre este cateto. Pues miren, si yo cojo ahora este cateto, entre el cual dividí la medida de hipotenusa, y noto que ese cateto es la hipotenusa de este triángulo pequeño, que es el que yo estoy considerando que es semejante al grande, pues mire cómo yo voy a localizar, a decidir cuáles son los lados que le corresponden. Primeramente voy a mover este cateto en esta dirección, así, colocarlo en forma horizontal, ¿verdad? Así que al hacer eso, me queda una cosa así, ¿no? Donde, claro, el punto está aquí, y el punto C, pues, cuando lo pongo acá, tiene C, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, al yo hacer eso, entonces este lado que está aquí, en cierta forma se mueve así, ¿verdad? O sea, este lado CD me queda así, y este lado AD, pues, me queda así, se mueve así, ¿verdad? Fíjense que todavía no lo tengo puesto en la posición en que está este, ¿verdad? Si ahora, ya que yo giré este cateto para colocar una posición de la hipotenusa de este otro triángulo rectángulo pequeño que tenemos aquí, ahora yo giro esto así,
Entonces esto me quedaría así, la AC me queda aquí, pero entonces esto me viene a parar acá arriba, ¿verdad? Me queda por aquí. Y ahí tenemos el ángulo. Pues como yo dividí aquí, en el triángulo original, esta hipotenusa entre este cateto, aquí tendré que dividir la hipotenusa de ese triángulo pequeño, la que da la casualidad que es el cateto este AC del triángulo grande, entre el cateto que está aquí. Entre el cateto que está aquí, entre el cateto AD. ¿Okay? Así es que tengo que dividir la medida del segmento AC ahora entre la medida del segmento EAD, que es el cateto ese, que corresponde a este cateto del triángulo grande original, ¿verdad? Pues ¿qué notamos aquí en esta proporción? Igual que lo que notamos aquí, que estos medios son el mismo valor. Y si en una proporción con extremos y medios, los medios son iguales, se dice que esos medios, que son iguales, son la media proporcional de esos dos valores, ¿verdad? Luego, la medida de este lado AC es la media proporcional entre este extremo, la medida de AB, y este otro extremo, la medida de AD. Y fíjense que eso es precisamente lo que dice el teorema, que este cateto que está aquí, del triángulo rectángulo original, es la media proporcional de el cateto AC, es la media proporcional entre los subsegmentos en la hipotenusa, entre la misma hipotenusa, miren aquí, entre la hipotenusa que es la medida de AB, y este segmento AD, que fíjense que es el subsegmento adyacente, como dice aquí, adyacente al cateto considerado, ¿verdad?, en que ha quedado subdividida la hipotenusa AB. ¿Okay? Vamos a ver la otra. Si yo cojo la otra, también podemos establecer la siguiente proporción. Si yo divido otra vez la hipotenusa de ese triángulo rectángulo entre ahora este cateto que está acá, el CB, notamos que este cateto CB es la hipotenusa de este triángulo que está acá, ¿sí? Así que vamos a ver qué lados, ¿verdad? Estoy dividiendo la hipotenusa entre un cateto, pues tendré que dividir esta hipotenusa entre uno de los dos catetos estos, ¿verdad? ¿Cuál será el cateto que tenemos que usar? Pues miren, vamos a hacer el dibujito acá para analizarlo, ¿verdad? Recuerde copiar todo, y si no pudo, si no lo había hecho, dele marcha atrás al video, pausa y lo copia. Fíjense, yo tengo aquí el triángulo original ACB, el triángulo recto aquí. Yo dividí ahora esta hipotenusa entre este cateto. Pero este cateto, fíjense que es la hipotenusa de este triángulo que está acá. Así que vamos a colocar ese cateto, que es la hipotenusa del triángulo que estoy considerando ahora, el pequeño este, en la misma posición de la hipotenusa del triángulo grande. Vamos a poner de acá. Y para hacer eso tendríamos que correr, ¿verdad?, esa hipotenusa y ponerla en forma horizontal, ¿verdad? Y al ponerla en forma horizontal, la C cae acá y la B queda aquí, ¿verdad? Y entonces este segmento viene por aquí, cae acá. Y este segmento, al yo mover esto así, pues baja aquí, ¿verdad? Queda por aquí. Así que sería, este sería el, ¿verdad? Fíjense que todavía no está en la misma posición relativa, ¿verdad? Así que si ahora yo giro esta figura que tengo aquí, pues el CB me queda aquí, pero entonces este punto cae acá arriba, A. Y aquí tenemos el ángulo recto, ¿verdad?, que cae allá, y cae aquí abajo, ¿verdad?, porque al moverlo, ¿verdad?, este ángulo recto movió, cayó hacia abajo, ¿verdad?, y entonces al girarlo cae arriba otra vez. Así que fíjense que aquí tendría que dividir, según que dividir esta hipotenusa entre este cateto, aquí tengo que dividir esta hipotenusa, que da la casualidad que es este mismo CB que está aquí, entre este cateto que está aquí, que es el AB. ¿Okay? Así que ahora yo lo que tengo que dividir aquí es
la hipotenusa de este triángulo, ¿verdad? Este que está acá, que quedaba en esa posición, CB, ¿verdad? Entre la medida de este cateto, que es el AB, perdón, el CB y el, acá, perdón, cuando yo moví este lado así, este punto, el D, es el que queda aquí, no es el A. ¿Verdad? Estoy considerando este triángulo que está acá, así que voy a moverlo así. Esta hipotenusa cayó horizontal, ¿verdad? Y entonces este lado cae acá, y el que cae aquí es el punto D, no el punto A. Y al girarlo, entonces lo que cae aquí es el punto D. ¿Okay? Y entonces será la medida de la hipotenusa, que es la CB, entre este cateto, que es el DB. Bueno, pues, ¿qué notamos aquí? En esta proporción, que nuevamente los medios son iguales, ¿verdad? Así que eso quiere decir que ese valor es la media proporcional entre estas dos cosas. ¿Y qué son estas cosas? La hipotenusa del triángulo original, y DB es este segmento, este subsegmento en que ha quedado dividida la hipotenusa debido a esa altura, y que es adyacente, mire, al cateto que yo consideré originalmente, el CD, en el triángulo grande, ¿eh? Tal como dice aquí. En la medida de ese cateto, ¿verdad? El CD, la medida del cateto que yo consideré es la media proporcional entre la hipotenusa y el subsegmento en que ha quedado subdividida la hipotenusa y que queda adyacente al lado considerado. Vamos a verlo otra vez. La medida del cateto CB entre el cual yo dividí la hipotenusa, ¿verdad? Es la media proporcional entre la medida de la hipotenusa y la medida del segmento adyacente al cateto que consideré, que es el CB, en que quedó subdividida la hipotenusa originalmente debido a esa altura D. Así que terminamos diciendo así. Luego, la medida de CB, la medida de ese cateto, es la media proporcional entre la medida de la hipotenusa del triángulo original y la medida del segmento BD o DB, que fue como lo uso aquí, DB, que es el segmento adyacente, adyacente al cateto que consideramos ahora, en que quedó subdividida originalmente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo debido a esa altura que consideramos sobre esa hipotenusa. ¿Okay? Y con eso terminamos la prueba. Y con eso terminamos esta lección. En la próxima lección comenzamos viendo unos problemitas de aplicación de ese teorema. Nos vemos entonces.